Buenas noches, mi nombre es Eduardo Alexander Delgado Salas, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y la materia de microondas. El día de hoy voy a hablar acerca de microondas y todo lo que tiene que ver con esto. Para comenzar me gustaría poder hablarles un poco sobre qué son los microondas. Los microondas son ondas electromagnéticas de frecuencia muy alta, es decir, con un número muy elevado de vibraciones por segundo. Se emplean para transmitir señales telegráficas por alta velocidad y para comunicar satélites y ondas espaciales con las estaciones aquí en la Tierra. Fueron estudiadas inicialmente por el científico Heinrich Hertz en el año de 1857 y tienen la propiedad de excitar la molécula de agua. Por consiguiente se utilizan en los hornos microondas para calentar alimentos, porque los alimentos contienen líquido. Ahora, existen bandas de frecuencias estándares para la comunicación por microondas. Las bandas de frecuencia comúnmente utilizadas para la comunicación por microondas oscilan entre los 4 GHz y los 86 GHz y se clasifican en sub 6 GHz, en banda común, banda B y banda E. Voy a mostrar aquí brevemente una imagen donde se puede observar esa clasificación y voy a hablar un poco de esa clasificación. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la sub 6 GHz, que es la primera de la que estaba hablando, que oscila a una velocidad entre 4.9 GHz a 5.8 GHz. Y esta transmisión de banda varía desde varios kilómetros hasta decenas de kilómetros. Es utilizado principalmente por gobiernos y empresas para aplicaciones como la vigilancia de la ciudad segura, entre otros. Esta banda de frecuencia es de uso gratuito en la mayoría de los países. Ahora la banda común de 6 GHz a 42 GHz. Esta banda de frecuencia se ha utilizado durante un periodo más largo que cualquier otra banda. Y la transmisión varía desde varios kilómetros hasta decenas de kilómetros. Esta banda frecuentemente se utiliza en escenarios de background en corta y mediana distancia y no es de uso libre. Ahora la banda B de 57 GHz a 64 GHz se ve gravemente afectada por la transmisión a distancias cortas, es más de unos 300 MA, 800 metros, y esto limita los escenarios en los cuales se puede aplicar. Esta banda de frecuencia es de uso gratuito en la mayoría de los países y es utilizada mayormente por empresas. Ahora la banda E, que es de 71 GHz hasta 86 GHz y es la banda de frecuencia más alta en microondas. El efecto de absorción de oxígeno en esta banda es menor que en la banda B, por lo que se puede transmitir a distancias de aproximadamente 1 kilómetro a 3 kilómetros. Posee una gran capacidad de transmisión y se usa en escenarios inalámbricos y a distancias de gran capacidad. La mayoría de países y regiones promueven la aplicación de esta banda, haciéndola gratuita o a muy bajos costos. Ahora, la dificultad de los elementos pasivos en las altas frecuencias. Como cualquier componente o circuito que necesita operar en altas frecuencias, los elementos parásitos causan desviación del comportamiento ideal del circuito, y los componentes de alta frecuencia han sido calificados especialmente en presencia de algunos parásitos. Algunas áreas típicas donde esto podría ser necesario incluyen por lo menos redes de adaptación de impedancia, circuitos de filtros discretos, divisores de potencia, uniones de polarización, entre otros. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la línea de transmisión. Es un canal o medio por el cual ocurre una transmisión y distribución de energía eléctrica. Se trata de una estructura metálica que funciona como soporte de conductores eléctricos, por donde se transmiten a grandes distancias la energía. ¿Qué elementos componen una línea de transmisión? Bueno, primero los conductores, que son materiales que sirven como medio de transporte de energía y da inicio desde el inicio hasta el final de la línea. Presentan poca resistencia al movimiento de energía para que pueda circular sin dificultad. En una línea de transmisión el número de conductores dependerá de la cantidad de circuitos por fase. Suele utilizarse el cobre, aunque con el paso del tiempo ha sido sustituido dada su ligereza y la misma capacidad de resistencia. Ahora, la estructura de soporte. Generalmente se trata de estructuras reticulares que soportan las líneas aéreas y cables de una línea de transmisión eléctrica. También están los aisladores, que son elementos que sujetan mecánicamente a los conductores
manteniéndolos aislados entre ellos y la Tierra. Cables de guarda o cables de tierra se utilizan en las líneas de alta tensión para proteger el resto de conductores frente a posibles incidentes atmosféricos como la caída de rayos. Ahora, la unidad de diferencia de potencial corresponde a la energía dividida por carga, o julios de Coulomb. Esto es muy engorroso y la unidad recibe un nombre propio en honor a volta, voltio, que simbolizado por la letra B. La diferencia de potencial eléctrico voltaje entre dos puntos es un voltio. Si se realiza un julio de trabajo al mover un coulomb de carga desde un punto a otro. La diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico continuo depende de la localización de los puntos y no de otra cosa. No depende del camino que haya seguido la carga para ir de un punto a otro. Da igual que el camino sea largo o corto, recto, llano o con curvas. Se hace el mismo trabajo por unidad de carga. Un montañero hace el mismo trabajo contra el campo gravitatorio por kilogramo de masa de su mochila cuando sube en línea recta desde la base de la cumbre hasta un sendero sinuoso que va ascendiendo progresivamente la montaña. El caso de la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico es algo similar al ejemplo que acabé de colocar. Ahora, las ondas transversales se caracterizan porque la dirección de la propagación de la energía es perpendicular a la dirección en la que oscilan las partículas del medio material por el que se propagan. Las ondas electromagnéticas son consideradas transversales aunque no se propaguen a través de un medio material, porque los campos eléctricos y magnéticos que la constituyen son perpendiculares entre sí y perpendicularmente a su vez a la dirección de propagación. La relación que hay entre la frecuencia y la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda, y cuando la frecuencia es menor, mayor es la longitud de onda. La velocidad de propagación de una onda se puede medir como el tiempo que transcurre desde que es emitida hasta que se recibe. Todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a una velocidad constante de 300 millones de metros sobre segundo. La velocidad de la luz, debido a la poca diferencia que existe entre la velocidad de propagación en el vacío y en el aire. Se considera que el aire también se propaga a una velocidad de 300 millones de metros sobre segundos. Si conocemos la velocidad de transmisión de una onda y su frecuencia, podemos calcular la longitud de onda a partir de la siguiente relación, que es la velocidad sobre frecuencia en hercios. Si sabemos que la onda electromagnética tiene una frecuencia de 20.000 Hz, su longitud de onda puede calcularse como la longitud de onda es igual a 300 millones de metros sobre segundos entre 20.000 GHz, y esto va a ser igual a 15.000 Entonces, esto es lo que yo quería hablar el día de hoy sobre la exposición de microondas y espero les haya gustado.